Bueno, ahí entró Gabriela. Bueno, entonces ahí empezó a grabar. Entonces los compañeros muteamos yo también me voy a mutear. La voy a dejar a Alejandra y a Ezequías para que nos estén un poco explicando qué conceptos vamos a estar evaluando en la instancia final. Si quieren pueden usar el chat que está ahí arriba en el borde superior derecho. Ahí pueden dejar las preguntas y las vamos contestando en el final. Para que, bueno, capaz les surge una pregunta, ya la anotan y queda ahí para no olvidarse. Y al final contestamos las preguntas y cualquier duda sobre la instancia final. Así que yo ahora me muteo o me silencio y dejo a Alejandra y a Ezequiel. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Vamos a hacer en esta clase un pequeño repaso de aquellos conceptos que les van a servir para el análisis de casos que van a tener que hacer ustedes en su trabajo final integrador, ¿sí? Si voy muy rápido, me hacen señas con la mano, un gestito y me desacelero, perdonen. Bueno, les cuento que el trabajo está dividido en 3 partes, ¿sí? En cada parte ustedes van a tener que relacionar los conceptos aprendidos en ese módulo con el caso que tienen que analizar. Ustedes van a tener que explicar los casos a partir entonces de los conceptos sociológicos que se piden en cada uno. Van a ver que son conceptos muy puntuales, ¿sí? Y hoy lo que vamos a hacer es ver cada uno de estos conceptos para que después ustedes puedan articularlos bien con estos casos a analizar. Voy a desarrollar primero los conceptos pedidos en el módulo 1, después Ezequías va a desarrollar los conceptos del módulo 2 y en el tercer módulo nos dividimos una parte cada uno. Los conceptos a analizar del módulo 1 son grupo social, posición social, función social y estructura social, ¿sí? Esos 4. Ahora vamos a ver cada uno por separado. Los grupos sociales sería lo primero que vamos a ver, que lo podemos definir, ¿sí? Están todos viendo las diapositivas, hagan un gestito, si aparece. Perfecto, buenísimo. Entonces, podemos definir grupo social como un conjunto de personas que comparten normas organizadas de interacción. El número de personas que van a componer estos grupos es variable, ¿sí? Y puede ir entre 2 personas solamente a todo el conjunto de la sociedad. Las personas que pertenecen al grupo tienen como cierto grado de membresía, que va a ser como un sentimiento de pertenencia a este grupo, ¿sí? Por eso van a actuar, se van a comportar de manera que revelen la existencia y pertenencia del grupo, ¿sí? Se sienten parte de este grupo social. Hay algunos conceptos que son parecidos al grupo social, pero que no son grupo social, que van a ser el de categoría social y el de agregado estadístico. Ojo, no se confundan, entonces, grupo social con categoría social, ¿sí? Categoría social va a ser el conjunto de personas que tienen un estatus similar y que desempeñan el mismo papel social. Por ejemplo, podría ser los banqueros, ¿sí? Tienen un estatus similar, tienen un mismo trabajo, pero no necesariamente va a ser un grupo social, ¿sí? El otro concepto que es similar, pero no hay que confundir con grupo social, es el de agregado estadístico. El agregado estadístico va a ser una serie de personas que poseen un atributo semejante, por lo que se pueden agrupar de una manera más o menos lógica. Un ejemplo podría ser los lectores del diario Clarín. No van a ser un grupo social porque no necesariamente tienen este sentimiento de grupo y no necesariamente van a interactuar entre sí, ¿sí? Tienen solamente algo en común, que es que son lectores de ese diario. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos entonces a ver que sí es un grupo social. Va a ser una colectividad cuyos miembros demuestran tener conciencia grupal, conexión interna e integración mutua, ¿sí? Es muy importante este sentimiento de pertenencia, de membresía al grupo. Los grupos sociales, además, pueden, a ver, voy a ver qué dicen en el chat.
Gracias, profe. Nos desea éxitos y muchas gracias también al profe Alberto por brindarnos el espacio para la práctica. Seguimos entonces con grupo social. Podemos dividir grupo social en grupos y en subgrupos. Tienen un orden supraordinario y subordinario. Todos los grupos sociales van a resultar ser subgrupos de otro que es mayor, ¿sí? Salvo la sociedad, que es el grupo superior a todos, ¿sí? Entonces no es subgrupo de ninguno, porque ya es el más grande, ¿sí? Entonces va a haber un montón de grupos sociales que están dentro de la sociedad, ¿sí? Todos van a ser subgrupos de otros. Ustedes deben haber visto en el primer módulo 3 autores, ¿sí? Que van a tomar este concepto de grupos sociales y lo van a desarrollar. Estos son Cooley, Simmel y Summer. Vamos a ver más o menos qué dice cada uno de ellos. Brevemente, qué aportan a este concepto de grupo social, que es el primero que se pide en el primer punto de su final integrador. Charles Cooley dice que cuanto más intensas son las relaciones en un grupo, más frágil va a ser la estabilidad de ese grupo. Y además dice que la intensidad de las relaciones afecta negativamente la relación de grupo. Y dice que cuanto más grande es el grupo, hay mayor estabilidad. Ale, pasá la diapo. Sí, perdón. Ahí está. ¿Ahí les aparece? Entonces, Cooley va a decir eso, ¿sí? Cuanto más grande es el grupo, más estabilidad. Y va a ser una división entre grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios van a ser aquellos cuyos miembros están unidos por lazos de sangre, ¿sí? De afecto, y la relación entre los miembros es insustituible. Por ejemplo, si se muere un familiar, no lo van a reemplazar por otro, ¿sí? Hay un afecto que no es insustituible, ¿sí? Va a decir que estas relaciones son directas, se dan cara a cara, ¿sí? Son personales, son desinteresadas y son totales. Algunos ejemplos de estos grupos pueden ser la familia, los amigos, grupos pequeños de vecinos, ¿sí? Acá el vínculo es lo más importante. También habla de grupos secundarios, que son aquellos que se constituyen por lazos profesionales o institucionales, por lo que los miembros son fácilmente sustituibles, ¿sí? Las relaciones suelen ser indirectas, parciales y utilitarias, ¿sí? Acá lo que importa es la utilidad que se le da, o sea, es como que tiene un fin esta relación, ¿sí? No es el lazo que se daba en los grupos primarios. El segundo autor que habla de grupos sociales que ustedes trabajaron es George Simmel. Él reafirma lo anterior y va a decir que las relaciones de a dos suelen ser precarias e inestables, ¿sí? Recordemos que Cooley decía que cuanto más grande era el grupo, más estables eran las relaciones, ¿sí? Y Simmel desarrolla en su texto que la familia dejó de ser paternalista, ¿sí? A ser más democrática, ¿sí? Todos en la familia pueden opinar y todos tienen la misma capacidad de decisión. La decisión, como es compartida, hay como más lucha de autoridad y esto hace que sea más inestable, dice el autor. La estabilidad de la familia entonces antes era mayor, ya que solamente mandaba el padre, ¿sí? Los demás miembros lo obedecían. Ahora esto es más democrático. Y el tercer autor que va a hablar sobre el grupo social es William Sumner, que diferencia entre dos tipos de grupos, in-group y out-group. Out-group van a ser los grupos de referencia ajenos. Son muchísimos estos. ¿Por qué? Porque son todos... La diapo, Ale. Ay, perdón. Está. Lo que pasa es que yo pienso que lo paso, pero tengo que irme a la otra pestaña, perdonen. Avísenme. Nosotros te avisamos, quede tranquila. Porque acá lo veo en el Meet
y después lo tengo abierto en otro lado, tengo que tocar me tengo que ir del Meet. Bueno, entonces el tercer autor es George Simmel, dijimos. William Sumner, que va a diferenciar entre in-group y out-group. Out-group serían los grupos de referencia ajenos. Son muchísimos porque son todos aquellos grupos a los que no pertenecemos, ¿sí? Son todos en los que no estamos nosotros. Y nuestra actitud hacia ellos puede ser de querer pertenecer, que serían grupos de referencia positiva, o sea, decimos, me gusta este grupo, quisiera estar ahí aunque no esté, o pueden ser grupos de referencia negativa, que van a ser aquellos a los que no nos gustaría pertenecer o a los que rechazamos, ¿sí? Y también habla de in-group, que sería los grupos de pertenencia, que sí serían los que a los que nosotros pertenecemos. Serían aquellos también de los que nos sentimos miembros o de los que llegamos a pensar incluso que son superiores a otros grupos. Esto se llama etnocentrismo, ¿sí? Creer que nuestro grupo es superior a otros grupos. Y también este autor habla de grupos de referencia imaginarios, que serían todas las cualidades, ¿sí?, que se le atribuyen a otros grupos que no necesariamente tienen. Podría ser, por ejemplo, los mayores sospechan que los adolescentes hacen ciertas cosas, aunque no necesariamente sea así. Puede ser algo que piensen positivo o puede ser algo que piensen negativo, ¿sí? Imaginan que es así. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese sería el primer concepto, el de grupos sociales. El segundo concepto que se pide relacionar con el primer punto del final es el concepto de posición social, que lo podríamos definir, voy a pasar de diapositiva porque no sé pasar, ahí está. Lo podemos definir como el lugar que cada uno de nosotros ocupa en la sociedad y que los demás reconocen, ¿sí? La posición social está conformada por dos elementos, que son el rol y el estatus. Tanto el rol como el estatus es algo que se lo transfiere el grupo. No es que el individuo cuando llega al grupo elige el rol y el estatus que va a tener, no. En sociología, cuando ingresamos al grupo, va a ser el mismo grupo el que le asigna el estatus y el rol, ¿sí?, a el sujeto. El rol lo podemos definir como el conjunto de papeles y actividades que desempeña un individuo de acuerdo con las normas sociales de su grupo. Mientras que el estatus es el conjunto de derechos y deberes que un individuo posee en el marco de su sociedad o de su grupo social, ¿sí? Mientras que el rol es algo más dinámico, que es acción, el estatus va a ser algo estático. Es la imagen social, ¿sí? La imagen, como la fotografía, ¿sí?, que tiene nuestro grupo social de cada uno de nosotros. Yo pienso que Ezequías es de esta manera, le atribuyo ese estatus. Juntos, tanto el rol como el estatus van a conformar esta posición social que nosotros tenemos. Y son conceptos que son inseparables, ¿sí? No los podemos separar. A lo largo de nuestra vida no vamos a desarrollar un único rol, ¿sí?, sino que vamos a hacer un conjunto de roles que incluso pueden ser contradictorios o incompatibles entre sí. Cuando esto ocurre, se denomina conflicto de rol, que puede ser de dos tipos. Puede ser interno, que es cuando se da con uno mismo, o externo. El conflicto de rol interno es cuando surge con uno mismo, ¿sí?, cuando se hace algo que a nosotros mismos no nos gusta. Un ejemplo de esto podría ser cuando, por ejemplo, una madre tiene un bebé y al poquito tiempo de tener el bebé se tiene que incorporar al trabajo, ¿sí? Es como que una parte de ella diría, quiero estar con mi bebé, y otra parte dice, bueno, pero voy a trabajar, ¿sí? Como que es con uno mismo. Mientras que el conflicto de rol externo va a ser cuando el conflicto se produce entre el individuo y las normas sociales a las que tiene que sujetarse o someterse el individuo, ¿sí? Podría ser un médico, por ejemplo, católico, que tiene que
realizar un aborto y esto va en contra de sus creencias, ¿sí? Y bueno, entonces este conflicto sería un conflicto de rol externo. Tanto el estatus y el rol que producen la posición social, hay que tener en cuenta que no va a ser igual en todas las sociedades, ¿sí? Por ejemplo, un médico en Europa no va a ser lo mismo que un médico en África, ¿sí? El rol y el estatus que va a tener va a ser diferente en cada sociedad. Y los estatus y los roles pueden ser de dos clases, pueden ser adscritos o adquiridos. Los adscritos van a ser aquellos que se nos imponen, ¿sí? Por determinadas circunstancias y que implican expectativas de nuestra sociedad o de nuestro grupo. Por ejemplo, son los que tienen que ver con la edad, el sexo, la etnia, la clase social, ¿sí? Se nos imponen, nosotros no los elegimos. Y los adquiridos son los que tienen que ver o que dependen de las voluntades individuales, ¿sí? Pueden ser profesionales, pueden ser los amigos, ¿sí? Tanto el rol como el estatus son fenómenos normativos. ¿Qué quiere decir esto? Que están sujetos a normas. Bueno, la conducta humana básicamente es normativa. Incluso aquella conducta que se desvía de la norma general, como podrían ser contraculturas o antisistemas, ¿sí? Aunque no sean la norma general, tienen también normas. El sistema de roles y el conjunto de normas, cuando se convierten en algo muy firme y que tienen una base muy sólida, se institucionalizan y aparecen así las instituciones, ¿sí? Como la escuela, la familia, la iglesia, que van a ser organizaciones, ¿sí? Que tienen un conjunto de normas y de roles que se convierten en algo fundamental. Y la institución siempre va a existir orientada a un fin. Bueno, como la vía social es básicamente normativa porque tiene un fin que va a ser el del control social, con el control social muchas veces se va a hacer a través de estas instituciones. Y lo que se consigue es que los individuos y los grupos actúen de acuerdo con las normas sociales generalmente aceptadas. Ese control social se realiza desde los individuos y desde los grupos. Y por si no fuese suficiente, para ello va a haber una serie de agentes sociales que forman parte de las instituciones y que se encargan en última instancia de que se realice ese control social y nos comportemos de acuerdo a las normas sociales establecidas. Entonces, el control social puede ser de dos tipos. Puede ser mediante consenso o mediante coerción. Mediante el consenso, los ciudadanos vamos a aceptar someternos a estas normas, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera libre y nos sometemos a ese conjunto de normas. Y también puede ser mediante la coerción, en donde aparece la fuerza, ¿sí? Que aparece la sanción punitiva, el castigo, que no siempre tiene que ser un castigo impuesto por las instituciones públicas, ¿sí? Sino que puede ser una sanción social, ¿sí? Puede estar mal visto que haga cierta cosa que se aleja de la norma, de la socialización. Entonces, se les imponen, si el sistema, o sea, se nos puede imponer también como el sistema legal, por ejemplo, como la cárcel, multas, etcétera, o puede ser también un castigo como social, como estar mal visto por nuestro grupo. Ese fue el segundo concepto que ustedes podrían relacionar con el primer texto pedido. Un tercer concepto es el de función social. Recordemos que la acción social siempre se hace con un determinado fin, ¿sí? Está dirigida de un individuo a individuo, de un grupo a un grupo, ¿sí? Está condicionada por expectativas de conductas y está ajustada a normas y persiguiendo fines, ¿sí? Estos fines que se persiguen es lo que vamos a denominar funciones. Función va a ser para lo que sirve algo. Entonces, función social va a ser para lo que sirve justamente la acción social.
En sociología, el concepto de función social es un concepto que viene del organicismo, ¿sí? Que era la comparación que hacemos del organismo social con el organismo biológico, ¿sí? Por ejemplo, cada uno tiene una función en la sociedad, como cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, tiene una función en nuestro organismo biológico. El organismo social tiene necesidades que hay que satisfacer y para ello institucionalizamos la acción social. Por ejemplo, necesitamos educar a la gente, ¿sí? Para que la gente se forme y que sean buenos profesionales. Entonces, ¿qué hacemos? Institucionalizamos esa necesidad y creamos, por ejemplo, una universidad, ¿sí? Que forme a la gente en esto que necesitamos. Hay 3 autores que ustedes vieron que toman el tema de función social y hablan de 3 tipos de funcionalismo, ¿sí? Que serían el funcionalismo absoluto, que lo desarrolla Malinowski, el funcionalismo relativizado de Merton y el funcionalismo estructural de Parsons. Vamos a ver más o menos cada uno que dice brevemente, así ustedes también pueden articularlo con el texto del final. Funcionalismo absoluto, ¿sí? Lo va a desarrollar Malinowski, que es un antropólogo, que parte de una idea organicista, de comparar el organismo social con el organismo biológico. ¿Sí? Como habíamos dicho, con el cuerpo, como que en cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, así como cada uno en la sociedad tiene una función social. Y en su función, en su opinión, ¿sí? Que habla del funcionalismo absoluto, la función es el elemento clave para entender la vida social, ¿sí? Y considera que todo elemento que forma parte de un todo y tiene una función, o sea, hace una contribución a la sociedad, al funcionamiento general de esta sociedad, ¿sí? Si esto no funciona, o lo hace mal, o deja de hacerlo, va a repercutir en el todo, ¿sí? O sea, el todo, el conjunto del organismo social, se va a resentir. ¿Se entendió hasta ahí, más o menos? Genial. El segundo autor que habla de funcionalismo es Merton y habla sobre el funcionalismo relativizado, ¿sí? Para Merton, los órganos tienen que funcionar bien y la función social va a ser toda la consecuencia observable por la presencia de un elemento en el seno del sistema social, ¿sí? En la sociedad. Esto puede aumentar o mantener su grado de integración social y puede funcionar tanto bien como mal. Y esto no tiene... Ale. Sí, perdón. No, esto ya se va. Entonces, puede funcionar bien o puede funcionar mal, ¿sí? Y por eso se va a llamar relativizado, relativo. O sea, a lo que Merton presta más atención va a ser a la consecuencia, ¿sí? Que se puede observar, no a la contribución, no si el camino para llegar es bueno o malo, sino más bien a la consecuencia si es negativa o es positiva. Él considera que en principio las acciones sociales van dirigidas a mantener la estructura social y por ello puede ocurrir que la acción de un elemento no solo beneficie al sistema, sino que incluso lo desestabilice, ¿sí? Entonces va a hablar de disfuncionalidad también. No necesariamente va a decir que una función disfuncional sea mala, ¿sí? Que el resultado, el fin sea malo. Entonces, va a dividir en 2 tipos las funciones. Pueden ser para él manifiestas o latentes. Las manifiestas van a ser aquellas que son socialmente aceptadas, ¿sí? Que están bien vistas por la sociedad. Mientras que las latentes, conscientemente dice, al menos no van a ser aceptadas ni comprendidas por los miembros de la sociedad.
Y el último autor que habla de funcionalismo que ustedes vieron es el que habla de funcionalismo estructural, que es Parsons, que va a contemplar a la sociedad de una manera abstracta, ¿sí? Se hace la siguiente pregunta, Parsons, para que funcione la sociedad. ¿Cuáles son las funciones esenciales que debe desempeñar? Y él va a hablar, ¿sí? Va a dar ciertos prerequisitos funcionales o imperativos funcionales, que son las funciones esenciales que se deben desempeñar para que una sociedad exista. Y Parsons afirma que todos los ámbitos de la sociedad se actúa de acuerdo con 4 categorías. Y estos requisitos o prerequisitos funcionales están referidos a satisfacer ciertas necesidades básicas que van a ser las siguientes, ¿sí? Primero, él habla de conseguir los fines que se persiguen y que para conseguirlo dice que hay que conseguir una función política. El segundo prerequisito es adaptarse al medio en el que la sociedad se desenvuelve, ¿sí? Lo llama adaptación social y dice que acá hay que establecer una función económica. Después habla de el mantenimiento de un patrón, ¿sí? Una pauta sobre la que se construye el sistema social. Y acá dice que la función cultural, ¿sí? Que sería transmitir todos estos valores y elementos de la cultura, se dan por esta función cultural. Y finalmente habla de la integración de dicho sistema social, ¿sí? Para que todo esto funcione de una manera integrada. Y para ello, dice que hay que desarrollar la función integradora. Y vamos a pasar la diapositiva. Ahora sí. El cuarto concepto que ustedes pueden articular con el primer texto a analizar con esto sería el de estructura social, que van a ser las relaciones básicamente interpersonales, ¿sí? Que son dominantes, que se ven en todos los grupos sociales, de todas las sociedades. Acá pueden ser, por ejemplo, relaciones de padre e hijo, la organización familiar, que es una estructura social, que no se permite el incesto, ¿sí? Todas estas van a ser relaciones estructurales. La estructura social es algo relativamente sólido, ¿sí? Algo duradero, es la base en la que nos movemos. Entonces, para entender lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que llevar un orden en forma de estructura. Y esa estructura, los elementos, ¿sí? Se van a encontrar con una mínima integración. Aunque habla que la realidad puede seguir siendo conflictiva, pero la estructura como que nos ordena. Y esa integración se produce plasmando esas realidades sociales en pautas, formas de comportamiento e instituciones, que las podemos denominar como estructuras. En definitiva, la definición sería que estructura social va a ser un conjunto relativamente estable de interrelaciones o de interacciones sociales distribuidas de una manera o siguiendo un orden dinámico. Dice que tienen vida y que son cambiantes, ¿sí? Dice que podemos pensar, por ejemplo, la estructura social argentina de hace 20 años y la de ahora, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es confundirnos cómo es la estructura social objetiva con nuestra propia percepción de la estructura social, ¿sí? Una cosa es como nosotros la percibimos, como nosotros la vemos y creemos que es, y otra cosa es cómo es, por ejemplo, Argentina ahora, objetivamente, ¿sí? Hay como que irnos de nuestra propia visión como para poder entender cómo es la estructura social. Hay como algunos elementos, ¿sí? Que configuran la estructura social que hay que tener en cuenta. Está el elemento base de la estructura social, que va a ser el territorio, ¿sí? El espacio territorial, por ejemplo, toda la Argentina. Después tenemos un elemento muy importante que va a ser la población, ¿sí? No solo la cantidad de población, sino cómo es, ¿sí? Después está la división o la estructuración de grupos y de subgrupos de esta población, cómo se asocian, cuáles son sus valores culturales.
Y finalmente podemos encontrar la división funcional, que sería parecido o equiparable a la división del trabajo, que sería cómo funcionan estos grupos y estos subgrupos sociales. Bueno, hasta acá con estos 4 conceptos ustedes estarían en condiciones de realizar el primer punto del final, ¿sí? Y ahora, bueno, los dejo con Ezequías, que va a explicar los conceptos trabajados en el módulo 2. Ezequías, ¿estás bien? Bueno, muy bien, acá estoy, gracias Ale. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman? Muy bien. Puedo compartir yo, ¿no? Tiene que Ale quitar, me parece. Ahí está. Vamos a presentar. A ver. Ahí estamos, dígame, ahí se está cargando. Confírmenme, por favor, que están viendo la diapo. Se ve bárbaro, sí. Excelente, bueno, muy bien. Nosotros vamos a hablar un poquito de todo lo concerniente al módulo 2 y lo específicamente relacionado con la cultura. Sí, yo les comento algo, un paréntesis a esto, que tengo 4 animales en casa, 2 gatos que fueron desterrados porque se suben constantemente, y 2 perros, ¿sí? 2 perros que suelen ladrar, así que espero que no se les ocurra ladrar justo ahora que estoy dando esta breve clase, así que por lo tanto avancemos, ¿sí? Los elementos culturales, ¿sí? Los elementos que conforman a la cultura se pueden desglosar en 6 básicos, ¿sí? Son los elementos cognitivos, las creencias, las normas, los valores, los signos y las formas no normativas de conducta. A esto no hay mucho más para agregar a lo que dijo Ale al principio de cómo tiene que hacer su aplicación en el trabajo. Ahí van a encontrar un caso en el cual deben elegir y deben aplicar cada uno de estos conceptos que vamos a ver, así que por eso mismo avanzo con la siguiente diapositiva, la cual vamos a desglosar uno por uno estos elementos culturales, estos elementos que conforman a la cultura, ¿sí? Los elementos cognitivos que citamos al principio, que citamos en primer término, es el grado o nivel de conocimiento objetivo sobre la naturaleza, el mundo que nos rodea y sobre la sociedad. Esto es básico para poder subsistir, para poder sobrevivir, este nivel de conocimiento que tenemos sobre lo que nos rodea, sobre la sociedad, y es uno de los elementos culturales, el elemento cognitivo propiamente como se nombra, así que empezamos por acá, ¿sí? Elemento cognitivo, el grado o nivel de conocimiento objetivo sobre la naturaleza que tiene el individuo, sobre el mundo que nos rodea y sobre la sociedad. Creencias, enunciados específicos que las personas consideran ciertos, ¿sí? No son fácilmente racionables o racionalizables, no es la palabra, son enunciados que se creen o no se creen, ¿sí? Son enunciados que están muy arraigados en todas las culturas, ¿sí? En todas las sociedades. Esto es un dato objetivo. Las creencias están en todas las sociedades y forman parte, un elemento de todas las culturas. Normas, reglas y expectativas sociales a partir de las cuales una sociedad regula las conductas de sus miembros, ¿sí? Estas normas pueden ser prescriptivas de aquellas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, dar el asiento a que se deberían hacer, como una anciana, una embarazada. Están las proscriptivas, aquellas que no se deberían hacer, que sea todo lo contrario, sí, son normas, reglas y expectativas sociales a partir de las cuales una sociedad regula las conductas de sus miembros. Valores, modelos culturalmente definidos con los que las personas evalúan lo que es deseable, bueno o bello y sirven de guía para la vida en sociedad. Signos, acá entramos con la cuestión de los signos que se dividen en 2. Señales, indican un hecho. Bien, las señales pueden ser, por ejemplo, un stop, un cartel de stop que indican
A una persona le indican el detenerse, ¿bien? Ahora bien, si al ver eso, por ejemplo, otra señal significaría otra cosa, ¿bien? Pero esto en principio es un signo que atraviesa culturalmente. Símbolos está más relacionado con ese sistema de comunicación. El ejemplo paradigmático sería el lenguaje, ¿bien? Es el símbolo por antonomasia, ese sistema de comunicación que también atraviesa una concepción mental de la realidad, ¿no? Y que se transmite por medio del lenguaje. Y por último, las formas no normativas de conducta. Son las maneras o estilos peculiares de la gente en una comunidad, ¿sí? Es esa idiosincrasia, esa manera y estilo que tiene cierta gente dentro del mundo del cultural de un lugar particular. Hay una cierta manera o estilos particulares, peculiares de la gente en una comunidad. Muy bien. Teniendo estos elementos culturales en mente, pasamos a diferenciar la cultura y la subcultura, ¿sí? Cultura, sistema complejo que abarca un territorio amplio y engloba un número importante de individuos. Acá, cultura, si tenemos en mente estos elementos que cité recientemente, si bien no está escrito acá, podemos definir, esto es algo más bien personal, sería la cultura el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de valores, normas, creencias, signos que terminan caracterizando la vida social, ¿sí? Estos serían estos que estamos mencionando, estos elementos, los uniríamos y aquí quedaría esta definición de cultura que así abstractamente sería el sistema complejo que abarca un territorio amplio y engloba un número importante de individuos. Bien, cultura. De la cultura se desprende la subcultura. Esto es, son manifestaciones que distinguen a un segmento de la población. ¿Hasta acá vamos bien? Excelente. Decía, la subcultura, manifestaciones que distinguen a un segmento de la población, que puede ser un grupo social, por ejemplo, los gitanos, ¿sí? El cual están insertos en una cultura, pero que también manifiestan aquellas propias de esa comunidad, ¿sí? Una subcultura, manifestaciones que distinguen a un segmento de la población. Acá hicimos la diferenciación entre cultura y subcultura, muy bien. Si se quiere así reducir drásticamente de cultura sería lo general a subcultura lo específico de ciertas comunidades, ¿sí? Un segmento de la población. Muy bien. Complejos culturales. Los complejos culturales son los rasgos, es la suma de los rasgos culturales, ¿bien? Es algo que tiene una manifestación física y cambia en función del momento, de la época. Por ejemplo, la infraestructura de una escuela hoy, siglo XXI, no es la misma que hace 2 siglos atrás. Es una manifestación física que ha cambiado, ¿sí? En función del momento, de la época. Los complejos culturales suelen ser diferentes de un lugar a otro. Un edificio, por ejemplo, ¿no? Un edificio particular, no sé, típico de una city, de un lugar muy cosmopolita, no es lo mismo que, no sé, un templo budista en medio del Tíbet. Bien, es un rasgo propio de un lugar. Muy bien, así pasamos a la próxima diapo. Repasamos elementos culturales, la diferencia entre cultura y subcultura, complejos culturales y los cambios culturales. Bien, esto es una afirmación necesaria. No hay cultura estática, la cultura es dinámica, cambia. Los cambios culturales se pueden producir por difusión cultural, por ejemplo, algo que viene desde Asia, de Japón, de China y cambia ciertos hábitos, cierta cultura propia que ya tenemos, podría ser un caso de difusión cultural. La aculturación, que es la unión, hibridación, si se quiere, de dos culturas, de la cual cultura A más cultura B se da una cultura C, la cual
tiene de ambas, pues se puede decir que tiene más de la A, pero bueno, sigue teniendo, se ha hibridizado esta cultura. Un ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invadió Japón, estuvo unas décadas ahí, no recuerdo cuánto tiempo, pero la mentalidad monárquica que tenía Japón fue, o la cultura, mejor dicho, por decir, por dar un ejemplo, ¿no? Fue acoplada junto con la idiosincrasia o la cultura estadounidense, y ahí hubo una hibridación que dio, en cierta forma, lo que hoy es Japón, ¿no? Mantiene ciertas tradiciones, ciertos elementos propios de su cultura, pero también los ha combinado con la estadounidense, ¿sí? Hubo una hibridación allí. Muy bien. Y la transmisión cultural. Estas serían las tres: la difusión cultural, la aculturación y la transmisión cultural. La transmisión cultural puede ser cuando ciertos elementos ingresan y generan un cambio. Bien, la transmisión cultural deviene en la evolución cultural. Pueden ser progresivos como pueden ser radicales. Por eso también se puede hablar en términos de revolución cultural, por ejemplo, cuando ingresó la imprenta, ¿bien? Hubo una revolución cultural, ingresó algo que generó un cambio radical. Esto lo vemos en la transmisión cultural. Muy bien, difusión, aculturación, transmisión cultural. Y para terminar, vamos a hablar brevemente del concepto de etnocentrismo, esta consideración de la cultura propia, la nuestra como mía, como la mejor, la más importante, considerando a las otras como secundarias e insignificantes. A ver, acá hacemos esta diferenciación. Podemos hablar de culturas más de culturas, ¿sí? Son respetables cada una de ellas, aunque no necesariamente uno tenga que respetar todos los valores culturales, valores como elemento propio de la cultura, ¿sí? Siempre aparecen los valores universales de respeto y dignidad. Todas las culturas, las mejores, porque esto sí que hay que diferenciarlo, son aquellas que permiten el mayor nivel de consenso entre sus miembros y el mayor grado de dignidad como valor esencial de su cultura. Si bien uno tiene que tener una aproximación lo más objetiva posible, también tiene que tener en consideración de ciertos valores universales, preguntarse si ciertos valores universales se encuentran en esa cultura, ¿sí? Muy bien, el etnocentrismo sería básicamente esto. La misma palabra implicaría esto de centrarse en la cultura propia y defenestrar o aún echar por tierra, así dicho burdamente, cualquier otra. Muy bien, así que bueno, Ale, acá te dejo a vos y después vuelvo a retomar con los próximos conceptos de McDonaldización y de holocausto y modernidad. Gracias, Ese. En el tercer y último punto del final, ustedes lo que tienen que hacer es elegir una de las tres teorías que trabajamos en el módulo 3 para analizar y que se aplique a una entrevista que ustedes tienen ahí que leer, ¿sí? Son las tres que ya venimos trabajando con Ezequías en este último módulo, ¿sí? Que como dijo él es la teoría de la McDonaldización, modernidad. Sí. En el público que tenés público que te conocen y hay otro público que es de una materia que es muy parecida, que es Introducción a la Sociología. Entonces hay gente mezclada, digamos, porque la materia es casi la misma. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, les cuento que con Ezequías estamos transitando las prácticas de cuarto año del profesorado en Ciencias de la Educación. Esta es nuestra residencia y estuvimos trabajando con los chicos de Sociología en el último módulo nada más de la materia, que abarcaba tres teorías. Que son McDonaldización, después la teoría de modernidad y holocausto, y finalmente la teoría de la sociedad de riesgo de Ulrich Beck. Nosotros hicimos unos videos también para explicarlo, que por ahí el profe
a los que no están en la materia de sociología se los puede hacer llegar, ¿sí? Buenísimo. Y igual ahora lo vamos a explicar, pero como para que a ustedes ya les quede, también pueden acceder por ahí a eso. Les voy a explicar un poco, vamos a repasar lo que vimos entonces en la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, y después Ezequías va a continuar con las otras dos teorías. Bueno, Beck se vale de la reflexividad para intentar explicar la realidad inmediata, ¿sí? Lo que hace Beck es abordar el pasaje de una modernidad simple a lo que va a llamar modernidad reflexiva, ¿sí? Y dice que se presenta como multiforme y cambiante. Dice que si bien, o sea, él no habla de, o sea, él dice que seguimos en la modernidad, ¿sí? Y que estamos recién transitando hacia una modernidad más reflexiva. Dice que en la modernidad simple el sujeto se apoyaba en lo que era el colectivo social, ¿sí? En las estructuras, en las instituciones. Era un momento en donde no había movilidad social, ¿sí? El que nacía campesino seguramente también moría campesino, ¿sí? Y predominaba el colectivo, ¿sí? Sobre lo individual. Era el colectivo, ¿sí? Lo que les iba a otorgar la identidad al sujeto. Y como dijimos, tenían un rol bien definido, ¿sí? No podían, en general, salir del estrato social en el que habían nacido. O sea, iban a seguir siendo lo que eran sus padres. Y esto se contrapone, por otro lado, ¿sí? A lo que ocurre en la modernidad reflexiva, que sería en donde estamos ahora nosotros, ¿sí? Que acá se da un proceso de individualización, donde la gente se presenta como un sujeto reflexivo que está inserto en la contingencia, es decir, en la incertidumbre de una realidad cambiante, que esto conlleva un riesgo, ¿sí? O sea, la gente va a ser el sujeto, nosotros, ¿sí? Inserto en la contingencia de una realidad cambiante, ¿sí? Recordemos, o sea, que hay muchísimos riesgos, ¿sí? Y cada decisión que tenemos que tomar va a conllevar un riesgo, ¿sí? Por eso hay que reflexionar antes de tomar cada decisión. El sujeto, nosotros, ¿sí? La gente, se va a liberar de las estructuras y se va a construir a sí mismo reflexivamente. Antes recordemos que lo que le daba identidad al sujeto era todo el colectivo social. Y no solo se construye a sí mismo, sino que también a su entorno, o sea, va a elegir sus relaciones, ¿sí? Sus redes sociales, los vínculos, ¿sí? Que va a tener. Estos vínculos entonces también se convierten en reflexivos y el sujeto tiene que establecer estos vínculos, mantenerlos, ¿sí? Renovarlos. O sea que los vínculos también son reflexivos. Y ya no hay roles definidos como era antes, sino que empieza a haber movilidad social. En este marco va a surgir la famosa frase, mi hijo el doctor, ¿sí? Porque ahora los hijos de inmigrantes, ¿sí? Tenían la posibilidad de estudiar y de ir ganando un poco de jerarquía social, algo que no pasaba antes. Y se reconoce el riesgo como una cuestión central, que esto va a producir la reflexión. Si bien en la modernidad clásica o simple estaba caracterizada por ser industrializada, sigue habiendo industrialización en la modernidad reflexiva, pero recordemos que ahora lo que lo caracteriza es que cada decisión a tomar conlleva asociado un riesgo. ¿Por qué? Porque hay imprevisibilidad, ¿sí? Ya no sé lo que va a ocurrir mañana. Por ahí puedo estudiar, conseguir un título, pero esto no me garantiza que voy a trabajar de aquello que estudié, ¿sí? Hay una incertidumbre. Y entonces, como hay incertidumbre y no hay certidumbre, ¿sí? Lo que se va, no va a haber previsibilidad, pero sí podemos hablar de probabilidad, ¿sí? De que algo ocurra o no ocurra.
Entonces, las decisiones que se van a tomar, ¿sí? Tienen que ser a fin de evitar, minimizar o de canalizar los riesgos, que pueden ser de muchos tipos de riesgos, culturales, económicos, ambientales, para la salud, ¿sí? Cada decisión que tomamos puede tener un riesgo, porque no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿sí? Esto sería a grandes rasgos la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck. Ahora los dejo con Ezequías de nuevo, que va a desarrollar las otras dos teorías trabajadas en el módulo 3. Muy bien, gracias Ale. Voy a compartir nuevamente pantalla. Avísenme si se ve. Díganme. Se ve, Ezequías, dale. Excelente, seguimos entonces. Para finalizar, para cerrar, pido disculpas, yo no me presenté. Para los chicos que no me conocen, soy Ezequías Caleb Godoy, también estoy estudiando Ciencias de la Educación junto con Ale, mi compañera, así que creo que sin mucho más vamos a avanzar con esta diapo. McDonaldización, americanización y holocausto en la modernidad. Bien, vamos a empezar con la McDonaldización. Este es la misma diapositiva para quienes pudieron ver, las estudiantes de trabajo social, perdón, lo vamos a refrescar un poquito. Sí, McDonaldización. Sí, tu video lo compartí, Ezequías, también a los de porque me habían pedido ayuda en los temas que vos desarrollaste en tu video, entonces le compartí el video tuyo. Bueno, excelente, entonces no dije nada. Ok, bueno, gracias, profe. Seguimos. Estábamos en la McDonaldización, ¿sí? El concepto es que los restaurantes de comida rápida representan un paradigma contemporáneo de racionalidad formal. Nos retrotraemos a Max Weber. Él hablaba de la racionalidad formal como esa burocracia que estaba en su tiempo, pero acá Ritzer lo trae nuevamente a nuestro tiempo y él dice que está en el mecanismo de trabajo de los restaurantes. Y este es el paradigma de racionalidad formal que se mantiene contemporáneamente y el cual nos insta a pensar, a concluir de que todavía estamos en la modernidad, ¿sí? Acá hay ciertas características que fueron las que se pidieron en el trabajo integrador, de ver en las imágenes, de detectar y poder aplicarlos, que era la eficiencia, la previsibilidad, la cuantitatividad y la tecnología no humana. Características nuevamente que se retoman de Weber y se ponen acá nuevamente, se explayan dentro de este concepto de Ritzer. Muy bien, la eficiencia, esto de hacerlo lo más rápido posible, de la manera más directa posible, la previsibilidad de prever cualquier tipo de imprevisto, la cuantitatividad sobre la cualidad o la calidad, el número sobre la calidad y el desplazamiento del trabajo humano por la tecnología no humana. Hay una sentencia, una afirmación que dice: el éxito y la propagación del restaurante de comida rápida, así como el grado en que se sirve de modelo para el resto de la sociedad, indica que seguimos viviendo en un mundo moderno. Esto es lo que acabo de mencionar recientemente y es la tesis de Ritzer. La americanización es el contexto en que debemos entender este concepto de McDonaldización, ¿sí? El autor lo diferencia de globalización y define la americanización como la influencia de Estados Unidos, sus normas, valores, estructuras e instituciones en el resto del mundo. McDonald's es un paradigma de americanización, no solo McDonald's, ¿sí? Las cadenas de comida rápida en general. Tomamos McDonald's porque es por lo general el paradigma, ¿sí? McDonald's y muchos otros negocios McDonaldizados tienen actualmente alcance internacional, pero siguen teniendo sus bases y sus raíces estadounidenses. Y de momento siguen encajando mejor en la americanización que en la globalización. Yo en algunos trabajos vi como que
confundían esto, en uno en particular lo vi, ¿sí? Por lo general, el resto, todo ok. El autor lo engloba en la americanización, ¿bien? No en la globalización. Es necesario y pertinente hacer esa diferencia que ahora la retomamos al final. Antes pasamos por la modernidad y el holocausto, según Zygmunt Bauman, quien, a ver, si Ritzer toma este mecanismo de trabajo de los restaurantes de comida rápida, Bauman va a anclarlo a un hecho histórico como el holocausto, ¿bien? Y él afirma que el paradigma moderno de racionalidad formal es el holocausto, ya que fue producto de la modernidad, implicó la aplicación de principios básicos de industrialización en general. En el módulo, por ejemplo, se habla del Fordismo, ¿no? Esta cadena de montaje que se aplica en dicha industria, y del sistema fabril en particular, con el objetivo de destruir seres humanos. El holocausto no fue el resultado de la irracionalidad o una barbaridad premoderna, sino el producto de una burocracia, Weber, racional moderna, aplicada en el holocausto masivo, en el genocidio de la comunidad judía. Y acá unimos los conceptos macdonaldización y holocausto. El holocausto también tuvo las características de la macdonaldización, hacer un paradigma de racionalidad formal. Tuvo eficiencia, fue previsible, sopesó la cuantitividad sobre la cualidad y utilizó tecnología no humana. Y según Bauman, estas condiciones societales que hicieron posible Auschwitz no han desaparecido y no se ha tomado ninguna medida para prevenir catástrofes como Auschwitz. Entonces, Bauman en estos dos conceptos hace una síntesis entre holocausto y macdonaldización, y en ambos se ve el paradigma de racionalidad formal de Weber. Uno en el presente y otro como ejemplo histórico. Así que bueno, creo que por ahora estamos. Yo por mi parte... Bueno, muy bien. Gracias Alejandro y Ezequías. Mientras, si hay alguna pregunta, piénsenla. Les voy a dar algunos datos administrativos para que recuerden. Recuerden, los orientadores familiares, tenemos el examen final el 17 de julio a las 13 horas. Por lo cual, el trabajo tiene que estar 48 horas antes subido para que yo lo pueda leer. Y en el examen final solamente hago la devolución. Ahora vamos a aplicar un poquito más. Y los trabajadores sociales tenemos nuestro encuentro final el 18 de julio a las 11 de la mañana. Todo encuentro remoto. También los trabajadores finales tienen que entregar 48 horas antes el trabajo, tiene que estar subido para que yo lo pueda leer y hacer una devolución. En el examen, si el examen está en general bien, le hago la devolución, le doy la calificación y seguimos nuestros caminos. Si el trabajo no está para aprobar, les voy a dar unas opciones en el examen con preguntas para que ustedes me expliquen aquellos errores que tuvieron, ¿sí? Es decir que si el examen escrito que subieron no llega a la nota de 4, lo vamos a complementar con un coloquio como para estar enmendando aquellos errores que tuvimos en el examen. ¿Está bien? Otra cosa, otra aclaración, tanto Alejandra, en especial Alejandra, cuando dio los contenidos del primer módulo, vieron que cada concepto aborda varios autores. Ustedes elijan un autor, el que más les guste, no analicen a partir de los 3 autores, por ejemplo, función social, no se van a poner a analizar a Malinowski, a Merton, elijan uno y punto. O grupo social, no van a analizar a Simmel, a Zimner, no, eligen uno y con ese que ustedes se sintieron más cómodo o es más adecuado para analizar el caso,
lo analizan, pero solamente un autor solo. Y en la última consigna, que es del módulo 3, ahí tienen que elegir una teoría que explique mejor el caso que se le está presentando en la parte 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta que quieren hacerle a Alejandra y a Ezequiel sobre los contenidos? Bueno, silencio de radio. Muy bien. Muy claro. Está todo claro. Bueno, esto fue grabado. Mañana ya se los comparto en el foro para que si lo quieren volver a ver, a escuchar y a ver, tienen esa posibilidad. ¿Está bien? Bueno, los liberamos. Chicos, los estudiantes los liberamos y nos quedamos charlando con los estudiantes residentes. Que tengan una buena semana corta. Y gracias a todos por estar. Gracias, Chao. igualmente. Muchas gracias a los chicos también. Chao. Nos vemos. Mil gracias, chicos. Paren que no sé cómo irme. ¿Te vas otra vez? Acá. Sí, el telefonito. Chao. Gracias. Chao. Muy claro todo. Gracias. Vero Guzmán y Alejandra. Ahí está. Gracias, Bueno. igualmente. Muchas gracias, muy claro los chicos. Chao, chao. Buenísimo. Chao. Mil gracias. Muchos éxitos en el final. Gracias. A nosotros nos pasó en una reunión de padres que un papá no se fue nunca. Queríamos hacer algunos comentarios y no se fue nunca. Así que dijimos, bueno, no cortemos y hablamos por grupo. Claro, ahí está, ahí se fue, ya está. Bueno, muy bien, chicos. La verdad, muy exactos los conceptos, no son conceptos fáciles, hay conceptos difíciles de explicar, como por ejemplo, estructuración. Ezequías metió un concepto muy importante que es el de hibridación, que no está en el módulo, pero fue muy bueno para explicar el contenido que tenía que explicar. Fue muy clara la dicción de los dos en la explicación, ¿sí? Así que los felicito a los dos, fue muy enriquecedor para los estudiantes. No sé cómo ustedes funcionaron como pareja pedagógica. Con Gabriela hablábamos que quizás no se comunicaban mucho, pero capaz que funcionaban así. Las parejas pedagógicas, cada pareja funcionan de distinta manera. No, pero, re bien. Sí. En general trabajo bien en grupo con Ezequías porque, o sea, si bien entregamos por ahí planificaciones individuales, los dos leímos lo del otro, en la corrección de los trabajos también leímos todos y nos dimos la opinión entre nosotros. Perfecto. Pero sí, en general Bien. trabajo bien con él. Está perfecto. En otras materias también como que solemos hacer equipo y me siento cómoda. Buenísimo eso. la Les clase estaba de diciendo hoy- que fue muy bueno, muy prolijo, digamos, la exposición, muy certero los conceptos fueron muy específicos, muy bien explicados, así que los felicito a los dos. Por mi parte, gracias. por mi parte están aprobados, digamos. Mil gracias. Sí, yo decía eso, muy prolijo, se notó muy coordinada la clase de hoy, o sea, Sí. es muy difícil en esta instancia digital, la distancia o como quieran llamarle, por ahí no pisarse, no superponerse, y la verdad que eso estuvo muy bien coordinado. Un ratito nomás que
que yo me caí, no sé por qué, rarísimo lo que pasó, porque me decía que se había cortado la conexión y todo lo demás que tengo conectado siguió funcionando. Siguió Pero funcionando. bueno, sí, Claro. pero bueno, fue un ratito cortito nomás, pero bien, muy bien, chicos. Ezequiel, la convivencia entre perros y gatos, ¿cómo es eso? Se Análisis criaron, no, en serio, sociológico, por favor. yo llegué a tener 4 gatos, ahora tengo 2. Y quiero tener un perro, pero ¿cómo fue ¿se criaron juntos chiquitos? No. No. Tengo uno que es el más grande, que tiene 13. Es el primero. Perro. Es un perro chiquito. Después la gata casi tiene la misma edad que él. Y después vino la que tiene 7, que fue la que generó una revolución porque es muy alocada. Claro. Es buena, pero es media así como, no sé cómo decirlo, Claro. pero muy expresiva, ponele. Sí. Y por último, el gatito que tiene 1 año, que él se acopló bien, se acopló con todos. Mira. A la que más le cuesta es a la gata más grande. Esa gata es como que no los quiere muy cerca a los demás. Claro, más territorial, claro. Está Pero bueno. en general es bien, no hemos tenido cosas que lamentar, ni mucho menos. Sí, nosotros también somos bicheros, pero está bueno, sí. Y no ladraron, así que eso se merece un premio. Está bueno eso también. Sí. Se portaron bien. Sí, una gata también, yo la tuve que deportar porque se me sube encima, ¿viste? Está toda la tarde encima mío y se la llevó mi esposa porque, sí. Sí, claro, sí, se sube acá también. Bueno, cerramos, ¿no, Gabriela? Sí. Cerramos. Bueno, sí. chicos, Queda ello felicitaciones. para terminar ahora. Bueno, gracias, profe. Gracias. Felicitaciones, terminaron su residencia, ya Yo está. tengo que terminar Bien. responder a la pregunta de la profe, tengo que terminar 2 materias. El viernes entregar 2 trabajos. Perfecto. Bien. Bueno. Excelente. Después tengo que hacer la devolución Un escrita, ¿no, informe Gaby? escrito. Eso, sí, un informe. ¿Te la mando a vos o se la mando te la mando a vos? Sí, mándamelo a mí, Sí. yo le agrego mi parte abajo y le Ok. hacemos Y de nuestra Ok. parte, ¿qué más restaría? ¿O no restaría nada más? Y de la parte de ustedes sí, falta, o sea, el tema de la bitácora, Claro. tienen que hacer ustedes el relato de la propia experiencia, ¿sí? Que eso lo venían haciendo anteriormente, y después preparar los documentos que acordamos y que están en el régimen. Sí, porque no recuerdo. ¿Sería una de cada clase y de los videos? Exactamente, sí, todas las planificaciones, todo eso lo juntan, lo acumulan, Sí. y lo de ustedes es un relato de la experiencia total. Total, ok. Sí, exactamente. En una uno por uno. narrativa, ustedes expliquen cómo fue su experiencia de esto. ¿Eso se Y no entrega? olviden, lo acordamos con tus compañeros que lo vamos a hacer después del receso, porque los que son docentes están todos al borde del colapso, así que lo vamos a hacer después del receso para que puedan hacerlo más tranquilo. Muy bien. Lo que sí tienen que presentar antes del receso es el documento de observación que acordaron hacer ustedes y la observación realizada. Eso es lo único que tendrían que presentar antes. Eso ya lo mandamos, creo, nosotros. El documento me acuerdo de haberlo visto, no me acuerdo de haberlo visto ya completa. Con la observación, ¿no? Sí, no recuerdo. Ahí me fijo, pero creo que lo habíamos mandado. Ok. Bien. Muy bien. Alberto, Bueno, me ibas a decir listo. algo. Buen descanso. Gracias, Gracias. igualmente. Igualmente para todos. Mil gracias. Adiós. Buenas noches. Chao.